Clase número 5, estadística, ejemplos conceptuales. Vamos a continuar analizando conceptualmente cómo se plantea un problema en estadística. Entonces, una vez que hemos descrito y que hemos aprendido los conceptos básicos, podemos añadir y analizar un problema más a fondo. Es decir, cada vez que se nos presente un problema estadístico o probabilístico, podemos recurrir a todos estos conceptos para saber cómo abordarlo y para saber cómo o qué herramientas utilizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a describir unos ejemplos y vamos a hacerlo de la manera siguiente. Dicen las instrucciones que en cada uno de los siguientes ejemplos tenemos que identificar conceptualmente a qué rama de la estadística pertenece. Entonces nosotros sabemos que existen dos tipos de estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces tenemos que identificar también asimismo el tipo de variable, los cuales son dos. Es tipo de variable cualitativa y cuantitativa. También tenemos que analizar qué tipo de dato es, si es continuo y discreto. Finalmente, podemos describir más generalmente mediante la identificación de estos dos conceptos, que son los más importantes, que es población y muestra correspondiente. Entonces vamos a empezar a analizar el primero de ellos. El primero nos dice que la cantidad de estudiantes inscritos en el curso de probabilidad y estadística en la Universidad Tecnológica. Entonces, lo primero que tengo que analizar es a qué tipo de rama de la estadística pertenece este enunciado. Entonces, vamos a analizarlo. Dice que estudiantes inscritos en el curso de probabilidad y en la Universidad Tecnológica. ¿Se dan cuenta? No me dice mucho. Por lo tanto, yo tengo que imaginarme qué situación está pasando en esta problemática para determinar la cantidad de estudiantes. Entonces, como yo estoy haciendo deducciones, yo tengo que representar esto mediante una parte muy importante. Entonces, este problema se aborda con estadística con estadística inferencial. ¿Por qué con estadística inferencial? Debido a que yo estoy haciendo inferencias, yo estoy haciendo suposiciones. Entonces es por eso que es mi estadística inferencial. Entonces la siguiente parte importante a identificar quién es la población y su respectiva muestra. Entonces, estos son dos conceptos muy fundamentales. Vamos a identificar quién es la población. Recuerden que la población siempre es el conjunto de objetos o de elementos o de individuos más grandes. Por lo tanto, la población se refiere a qué es el conjunto más grande. ¿Serán los estudiantes del curso de probabilidad o todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica? Pongan mucha atención en esta parte. Entonces, todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica están inscritos. Sin embargo, solo unos pocos están inscritos en el curso de probabilidad. Entonces, nótese cómo se identificó la población. El conjunto más grande son todos los estudiantes y yo solo estoy analizando los del curso de probabilidad. Entonces, la población son todos los estudiantes inscritos en la Universidad Tecnológica. Entonces, voy a escribirlo. Identificamos con éxito los estudiantes de la UTSLP. Entonces, si yo ya identifiqué el conjunto más grande, ¿a quiénes estoy estudiando? ¿Quién es la muestra? ¿Quién es el elemento más pequeño? Pues el elemento más pequeño que nos ayuda a describir esto es aquellos estudiantes inscritos en el curso de probabilidad. Entonces, lo voy a llamar así, como estudiantes inscritos del curso de probabilidad o estudiantes de probabilidad. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido. Actualmente la Universidad Tecnológica cuenta con aproximadamente 4.000 estudiantes.
Y de todos los que estudian probabilidad estadística, pues nada más son aproximadamente, no sé, 150, 200 tal vez en toda la universidad. Entonces, fíjense que 4.000 es muchísimo más grande que 150, ¿no? Entonces, identificamos correctamente la muestra y la población. Entonces, ahora vamos a identificar qué tipo de variable, qué tipo de datos están presentes. Pues vamos a continuar. Ya sabemos que la población son los estudiantes del lado CLP. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Si se dan cuenta, se está realizando un conteo y no nos está dando descripción mayor de qué es lo que pertenecen estos estudiantes. Entonces, estos estudiantes nada más sé que son de la UTSLP. Entonces, por lo tanto, como estoy asignando un conteo, dije que son 4.000 estudiantes, esto significa que es una variable cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque no expresa una descripción de lo que está o de dónde pertenece, nada más dice que es de la UTSLP, pero eso ya lo sabíamos porque esa es la variable de la población. Entonces, nuevamente, ¿qué tipo de dato es? Si se dan cuenta, no pueden existir, como les comentaba en los videos anteriores, estudiantes a la mitad, ¿no? No puedo decir que, que en este curso de MT o de MEI hay 32.3343 estudiantes, ¿no? Siempre son enteros. Los estudiantes siempre son valores enteros, ¿no? Naturales. Entonces, el tipo de dato es discreto. Aquí suponíamos que eran 4.000 estudiantes de la UTSLP, por lo tanto es un dato discreto. Recuerden que son datos que no tienen decimales. Entonces, la muestra, vamos a continuar con la muestra. La muestra, ¿qué tipo de variable debería de ser? Si aquí ya nos está indicando, aquí ya nos estaba indicando qué tipo de variable puede ser. Entonces vamos a analizarlo. Ya nos está diciendo que estos estudiantes de probabilidad pertenecen meramente al curso de probabilidad. Estudiantes del curso, esto sí ya nos está indicando más detalle. Recuerden que esta es una característica de los tipos de datos, del tipo de variable cuantitativa o cualitativa. Entonces, aquí como lo identificamos, pues está añadiendo una descripción, nos está diciendo que los estudiantes del curso específicamente. Entonces, aquí podemos decir que es una variable cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Nuevamente reitero, debido a que está añadiendo que son los estudiantes inscritos del curso de probabilidad específicamente. Entonces nos está añadiendo que nos está añadiendo una descripción del fenómeno, ¿no? Entonces nuevamente, como los datos o los estudiantes inscritos en el curso son datos enteros meramente, entonces un tipo de dato discreto también. Y de esta manera identificamos conceptualmente cómo abordar esta problemática, ¿no? De determinar la cantidad de estudiantes inscritos en el curso de probabilidad estadística. Vamos a continuar con otro ejemplo. La cantidad n de hijos que tiene una familia. Puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, si se dan cuenta, vamos a analizarlo nuevamente. ¿Qué tipo de estadística pertenecería este problema? Entonces vamos a hacerlo ya un poco más rápido. Entonces la cantidad n de hijos me está diciendo que la cantidad n de hijos va a ser nuestra variable que tiene una familia. La familia es el conjunto más grande y la cantidad n de hijos es nada más una parte pequeña de toda la familia. Entonces ya identificamos más o menos quién podría ser la población y la muestra. Sin embargo, que primero tenemos que identificar qué tipo de estadística. Entonces, ¿qué tipo de estadística utilizamos?
En este caso, nuevamente no nos proporciona muchos datos el enunciado, entonces estadística inferencial. ¿De acuerdo? Y vamos a identificar la población y la muestra. Entonces, la población ya identificamos que era la familia. ¿Por qué la familia? Porque aquí existen primos, tíos, no sé, abuelos, y yo nada más me estoy identificando en los n hijos, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿qué tipo de variable es? Pues aquí literalmente puede ser una variable cualitativa. ¿Y qué tipo de datos? Nuevamente son datos discretos porque no existen decimales. Continuamos, ahora sí, la muestra, la cantidad n de hijos. Entonces vamos a llamar que es n de hijos. Es la variable n, en efecto, cantidad n de hijos. Entonces vamos a llamar nada más únicamente así, n hijos que posee tal familia. Entonces esto es una variable. Si se dan cuenta, aquí ya estamos haciendo un conteo. ¿Por qué? Porque n puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces está realizando un conteo. Entonces también nos está identificando que puede existir una cierta característica, pero sin embargo está representando un conteo por estos elementos, ¿no? Entonces es muy importante identificar qué tipo de variable es. Entonces, n hijos es un dato cuantitativo porque está realizando un conteo. Cuando se encuentren presentes estos conteos ordenados, son variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué tipo de dato es? Nuevamente, son datos discretos porque no existen más allá de los decimales, ¿no? Entonces, así se resuelven estos ejemplos, ¿no? Vamos a continuar con un ejemplo número 3. La cantidad de varillas que conforman la estructura de un puente colgante. Entonces, vamos a analizar nuevamente. Estamos haciendo inferencias. Recuerden, casi siempre que no conocemos una gran parte de los datos o la situación que está ocurriendo, nos referimos meramente a estadística inferencial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar nuevamente quién sería la población y su muestra respectiva. Entonces, la cantidad B de varillas. Nuevamente se nos está presentando una variable B que nos representa una cantidad. Entonces, una cantidad, por ahí ya vamos induciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué será lo más grande? Pues puede ser la estructura del puente. Entonces, la estructura del puente es algo muy importante. ¿Y qué estoy analizando? Pues la cantidad de varillas para conformar la estructura, ¿no? Entonces, la totalidad es el puente colgante y la estructura es una parte, no sé qué parte de la estructura. Entonces, aquí estoy haciendo inferencias. Recuerden, cuando hago inferencias y estas ideas es estadística inferencial. Entonces, la cantidad de varillas B que conforman la estructura de un puente colgante. Entonces, nuestra población es el puente colgante. Debido a que aquí pueden estar, recuerden que un puente se realiza con una estructura, con estructuras distintas, ¿no? Entonces puede ser la estructura A, B, C, etcétera, ¿no? Y cada uno representaría alguna región del puente. Entonces la estructura nuevamente, estamos hablando del que es el puente colgante, ¿no? Entonces no nos especifica nada más, entonces
puede ser una variable cualitativa. ¿Qué tipo de dato es? Discreto nuevamente, porque solo existe un puente y no existen puentes a la mitad, si no serían obras inconclusas que no tendría en efecto una razón más allá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la muestra? Pues la cantidad de varillas B, cantidad de varillas B. La cantidad de varillas B nos está indicando que conforman la estructura del puente. Entonces estamos haciendo un conteo. Entonces un conteo siempre es cuantitativo. ¿Y qué tipo de dato es? Existen varillas, también son conteos discretos. ¿Por qué son conteos discretos? Porque la cantidad de varillas siempre es un número uniforme, sin decimales. Si yo estuviera midiendo la longitud, si yo aquí hubiera escrito la longitud, ahí sí el dato debería de ser continuo, porque la longitud se mide sí puede haber 3.2 metros, 3.8, 10.9, etcétera, ¿no? Entonces aquí son meramente discretos. Y vamos a analizar la gráfica. Vamos a ver aquí la gráfica de la medición M de un voltímetro, la gráfica de la medición M de un voltímetro de la lectura de corriente en el área C de un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que las mediciones de un voltímetro se representan mediante un gráfico. ¿Y quién es ese gráfico? Pues es el gráfico de la medición de los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Aquí ya nos está indicando que es la gráfica, es algo visual. Entonces, ¿qué tipo de estadística solucionaría este problema? ¿O qué tipo de estadística utilizaríamos más bien? Entonces, es la gráfica de la medición M. Todo aquello que describa, como les comentaba en los videos anteriores, que describa mediante tablas, gráficos, histogramas, diagramas de pastel, etc., corresponde a la estadística descriptiva, porque describe los datos. Entonces, la estadística descriptiva aborda este problema porque nos está diciendo qué es la gráfica. Vamos a identificar quién es la población y la muestra. Entonces, ¿quién será la población? La población nos está diciendo qué es la medición M. ¿Y qué otros datos tenemos? De un circuito C del área, el área C de un circuito eléctrico. Siempre aquí es algo muy importante. Siempre que estemos analizando mediciones, las mediciones son infinitas. Es decir, uno puede hacer tantas mediciones quiera como uno desee, o como el experimento lo permita. Por lo tanto, el conjunto más grande en esta parte son las mediciones, porque uno siempre puede realizar mediciones infinitas, las mediciones nunca se acaban. Es decir, si uno aplica el voltímetro y mide la diferencia de potencial, va a aparecer una lectura. Si lo vuelvo a medir, va a aparecer otra. Y si lo vuelvo a medir, va a aparecer otra. Entonces, bueno, son aproximadamente las tres las mismas, o las mediciones que hagamos, pero siempre en esencia las mediciones son infinitas, porque uno puede hacer las mediciones sin restricción. Entonces la población son las mediciones M. ¿Y qué tipo de dato es? Aquí meramente estamos recolectando datos del voltímetro mediante un valor numérico. Entonces, creo que en esta parte queda muy claro que es una variable, la medición SM es una variable cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque
el hecho de ser una medición, representamos un conteo de las mediciones del voltímetro. Entonces, ¿qué tipo de dato podría ser? Entonces, podríamos tener un dato continuo. ¿Por qué en este caso es continuo? Recuerden que el voltímetro siempre nos da un margen de error o de distintas mediciones, dependiendo la precisión que uno tenga en su equipo, ¿no? Entonces puede ser 3.8 volts, 10.9 volts, etcétera. Entonces se dan cuenta, o 30.290, no sé, volts. Entonces se dan cuenta, en esta parte meramente sí se presentan los datos continuos, datos con decimales. Entonces es por eso que se identificó como tipo de dato continuo. Vamos a continuar con la muestra. Ya identificamos que las mediciones M son el conjunto más grande. Y vamos a identificar quién es el conjunto más pequeño. Más bien, ¿de dónde se obtienen esas mediciones? Pues esas mediciones se obtienen de la lectura de corriente del área C de un circuito eléctrico. Entonces, la muestra, se dan cuenta, todo el circuito nos está indicando que se parte en distintas áreas. El bloque A, el bloque B, el bloque C, el bloque D, etc. Entonces, solo estamos tomando el bloque C de todo el circuito. Por lo tanto, de todo el circuito, solo obtenemos una parte pequeña. Entonces, de la muestra, tenemos que el área, que sería el área C del circuito. ¿Y qué tipo de dato es? Pues meramente podríamos describirlo mediante una variable cuantitativa, porque en este caso sí estamos analizando el área A, el área C, el área C, el área D, etc. ¿De acuerdo? Sin embargo, podría aquí ocurrir cierta ambigüedad, porque también podría ser un dato cualitativo. Pero en este caso, creo que nos inclinamos por el dato cualitativo, con base a que nos estamos especificando meramente en el circuito, en el área C. Entonces, nos está dando más información. Recuerden que eso es las variables cualitativas. Nos dan información extra de lo que está ocurriendo, entonces cualitativa. ¿Y qué tipo de dato es? Pues únicamente existe un circuito, un área C, entonces es un dato discreto. Entonces, así es como se trabaja y se analiza cómo construir un análisis estadístico mediante los conceptos aprendidos. Entonces, ya podemos poder analizar problemas más complejos. Por lo tanto, finaliza la clase número 5.